Bienvenidos a clase de misión. Soy Perry Hubbard y estamos en la sesión 9. El tópico de hoy es principios de dar. Normalmente cuando pensamos de dar, pensamos de diezmo. Lo mínimo para mantener nuestra iglesia, pagar los cuentos locales. Pero cuando entramos en el proceso de dar a nivel de misión, hay otros principios que impactar nuestra habilidad y nuestro pensamiento. Es más como mayordomía. Y palabras como eso, sacrificio, donación, que es más del diezmo. Entonces, en ese pasaje de 2 Corintios 8 de nuevo, encontramos varios principios. Lo primero es, nuestra condición o habilidad no es un asunto en el plan de Dios. Este grupo de iglesias de Macedonia eran un grupo de un área muy difícil. Iglesias pobres, enfrentando amenazas y situaciones difíciles. Pero en su tiempo hicieron una promesa de apoyar el trabajo en Jerusalén durante un tiempo de escasez. En ese encontrar algo interesante, porque ellos dar lo que fue posible, dar más que fue posible y rogar para la posibilidad de continuar a dar en el tiempo futuro si hay necesidad. Y por eso ganamos una comprensión de 3 puntos importantes para mantener enfocado en ese proceso. Este grupo de iglesias podrían aprender a mirar más allá de su condición actual. No pensaron de la situación del momento. Pensaron de las posibilidades en Dios si regalamos lo que tenemos en ese momento, sin pensar de qué va a pasar mañana, la necesidad del momento. También ellos podrían dar más allá de su habilidad. Entonces, es lo que está en mi mano, es el primer nivel. El segundo nivel es arriesgar mi vida, a tomar riesgos, sacrificios para dar. Y el tercero es, podrían tomar un paso más allá en servir. Ese concepto es cuando llega el tiempo de otra necesidad, otro evento. No olvidamos a nosotros, hablamos con nosotros sobre la necesidad y cuando llegamos al punto, tenemos esa creencia. Es lo que está en mi nivel. El segundo nivel es a tomar riesgos, sacrificios, evento o ministerio. Y siempre estas iglesias enviaron fondos de apoyo a Pablo en sus ministerios, sin pensar del costo personal, pero por eso ese grupo ganó una bendición y nombre y reconocimiento. Por causa de esas 3 ideas, lo que tenemos más que es posible y el pensamiento de posibilidades en el futuro, dieron lo posible, dieron más que su habilidad y rogaron el privilegio. De ese proceso, 2 claves importantes, los puntos importantes, dieron de sí mismos al Señor primero. Entonces la decisión no estaba basada en pensar de mí, estaba basado en pensar en Dios y los deseos y planes de Dios. Y al segundo nivel, ellos pensaron y dieron sí mismos a sus líderes. Ellos tuvieron una confianza en los líderes locales y su habilidad de aprender la dirección, la voluntad de Dios. Y por eso 2 conceptos de obediencia a los líderes y esa confianza que ellos están siguiendo a Dios y obedecieron a Dios en ese proceso. Y ese hace posible a recibir un consejo importante, un prueba de su sinceridad, la realidad. Hablamos de amor, pero esta es la evidencia de nuestro amor, nuestra habilidad a dar, a confiar en Dios
y revelar nuestro amor a usted. Segundo es prueba de nuestra responsabilidad a ser como Cristo. Cristo regaló a toda su vida, dio su vida completo, su tiempo, sus recursos, y mencionó que Él no tuvo casa, no tuvo lugar de dormir. Regaló a toda su vida en el servicio del reino y siempre tuvo lo que fue necesario de cada día. Entonces, estamos disponibles a ser como Cristo. Y también es la prueba de verdad de nuestro deseo. Es fácil de hablar, sí, estoy listo de apoyarte. Pero al momento que entregamos dinero, entregamos nuestro tiempo, entregamos cosas, recursos de otros niveles, en este momento es la evidencia de nuestro deseo de servir. Hay mucha gente que puede hacer promesas, pero si no hay cumplimiento de la promesa, esa entrega de lo que prometió a otros, no evidencia de nuestra sinceridad. El resultado de este proceso es ellos buscaron consejo de Pablo, de sus líderes, de Dios. Buscaron hacer como Cristo. Y por eso fue posible evaluar los resultados de su donación. Y el impacto en los corazones de otros. No tenemos ninguna idea de la cantidad de dinero dado en ese momento. Y no significa. Lo que significa es su deseo a apoyar la iglesia, apoyar sus hermanos en Cristo con cualquier cosa que estaba en mano. Si es $1 o $10 o $1,000, no significa. Todo el mundo supieron que esas iglesias estaban pobres. Pero esa pobreza no impactara su deseo a apoyar en ese proceso. Este es dar. Eso es lo que significa dar en misión. Hay otra clave. Habrá suficiente para todo que dar y que recibir. Ese es un regalo de Dios. Porque en el mundo no funciona. En el mundo hay mucho miedo que cuando damos algo no es suficiente para mí. O no, yo no tengo suficiente a dar para ellos a tener lo que es necesario. Estamos muy preocupados si hay suficiente para ellos o suficiente para mí. Pero en el reino de Dios, ese no es la regla, no funciona de esa manera. Damos lo que tenemos y Dios va a proveer lo que es necesario. Y en ese momento vamos a tener lo suficiente para ese momento, ingresos sorprendidos o cambios de precios, no sé, pero Dios hizo una promesa de proveer lo que necesitamos cuando necesitamos. Segundo habrá una comprensión de lo que es un regalo aceptable. Entonces, en ese concepto es un tiempo de evaluación y comprensión de qué significa un regalo aceptable a Dios. Quizás es 2 centavos, 2 monedas, como la viuda. O como esa viuda con Elías, una jarra de aceite, 2 manos de harina y un poco de aceite, que ir por el niño, 5 pan y 2 pescados. Son diferentes. Y nunca vimos algo de 2 sacos de dinero. Lo más cerca es Zaqueo, que regaló la mitad a los pobres y 4 veces a los que él robó. Pero al final él no tuvo nada. Es como ese rico joven que no tuvo la habilidad de regalar nada a ninguna persona. Y es increíble porque tuvo suficiente. Entonces, para él la necesidad es regalar a todo antes de recibir la bendición. Entonces, en ese proceso de dar en misión, recibimos una comprensión de qué significa un regalo aceptable. Nuestra relación con otros está impactado, porque por nuestro deseo de dar,
nuestra acción de dar. Animar a otros a juntar con nosotros en el proceso. Hay muchas personas que están mirando para ver si hay personas comprometidas a dar. Y cuando ellos vieron o ven ese proceso, es más fácil para ellos tomar decisiones a repetir o seguir ese concepto por la evidencia, la prueba que existe entre otros. Entonces ese grupo, Pablo usó ese grupo de Macedonia de animar a la iglesia en Corintios. Y también animar a otros a dar, a juntar, en considerar la necesidad, a aceptar la realidad y en involucrar en ese proceso, pero al final a dar, a regalar de mis cosas, mis recursos, mi dinero en ese momento. Y al final animar a nosotros a estar listos. Ese concepto de dar en el reino de Dios y dar en misiones no es un momento, una vez nada más. Es una vida, un estilo de vivir. Que siempre hay ese concepto, hay otro tiempo de necesidad. Hay otro grupo que necesitan nuestro apoyo. Hay otra persona trabajando que necesitan. No podemos hacer a todos, pero siempre el concepto es, estamos listos a continuar ese proceso, apoyar a las personas trabajando en la misión, llevando el evangelio a los perdidos. Ese es un resultado de dar. El resultado es aumentación en ese proceso. Cuando damos en el nombre de Jesús, confiando en Dios, hace posible alcanzar a otros. Una expansión del ministerio, expansión del evangelismo, expansión de personas comprometidas, porque por el acto de dar, ese causa un crecimiento en confianza en las personas y compromisos también a las personas llamadas, porque hay evidencia de sí, Dios está llamando y hay personas dando de sus recursos de hacer posible para enviar a personas. Ese llamado, revelar nuestra unidad. ¿Estamos juntos en ese proceso? ¿Estamos claros en que ese es el trabajo de todos o solo pensamos de uno o dos personas? Hay muchas personas que cuando llega el tiempo de levantar fondos, no pensar de todas las personas apoyando, pensar de buscar uno o dos ricos o un grupo de ricos para ganar. Y en realidad la misión está basada en todos participando. Y en realidad es más fácil a mantener el proceso cuando todos tienen esa conciencia de su responsabilidad. Porque si hay 20,000 personas y no pensamos en 3 o 4 y tenemos 20,000, es más fácil ganar $20,000 en un momento, $1 cada persona. En lugar de buscar 3 personas a regalar como 6,000 cada persona. Es algo interesante en el reino. Cuando estamos unidos, es más fácil de hacer ese trabajo. También es un desafío a nosotros a mirar más allá de nosotros. La misión es siempre más allá, un paso más, un grupo más, otra área más allá. Y ese no es posible si no estamos juntos y no estamos en ese concepto de dar en el nombre de Dios, en confianza en Dios, a regalar, a sacrificar y siempre estar listo de hacer más. Entonces en ese hay 2 clavos. El dar trae unidad a la confraternidad de las iglesias. Cuando estamos trabajando juntos, dando en el nombre, con el propósito de Dios, ese unificar a nosotros. Y ese hace posible un propósito central a todos nosotros, la misión. Y la misión no es algo de división, no es algo de confrontación, es bien claro enviar a las personas. Quizás el debate es de dónde enviamos, pero ese es un asunto diferente. Y si estamos de acuerdo de enviar personas, estamos en el proceso. Y otra vez, el dar nos permite evaluar nuestros motivos.
¿Por qué estamos dando? ¿A ganar un nombre, reputación, a ganar ingresos, a ganar bendiciones o ganar almas? Cuando pensamos de otros y los perdidos, ganamos más que un nombre, más que las bendiciones. Ganamos la aprobación de Dios. Y ese puede cambiar la iglesia, porque cuando la gente alrededor de nosotros observa nuestro compromiso, amor a otros, ganamos más personas. Porque es la evidencia que las palabras que hablamos son ciertos, son verdaderos. Y eso causa un cambio de su pensamiento y puede avanzar la iglesia local también, porque la gente tiene esa información. Estamos una iglesia que pensar y cuidar con otros, no solo nosotros. Entonces, este es parte de ese proceso. Trae bendiciones más grandes. ¿Cuál es la bendición más importante? No es más dinero, más gente, es un acercamiento a Dios, más comprensión de Dios en nosotros. No, Dios está presente, pero nuestra comprensión de su presencia, nuestra conciencia de su presencia pueden cambiar y crecer por causa de nuestra habilidad a regalar lo que tenemos en el nombre de Jesús, a sacrificar y a estar listos para servir. Y también nos conecta a las necesidades de otros, no necesariamente de las cosas materiales, pero las cosas espirituales. Conectamos en el alma y las necesidades más profundas. Sí, es importante regalar comida, ropa, seguridad, cosas como esa, salud y medicina. Pero si no hay conexión al nivel espiritual, a cumplir con las necesidades a nivel físico tiene límites. Pero una conexión, una provisión a nivel espiritual es eterno. Y comenzamos a un nivel, pero con ese concepto a llevar a la persona al nivel de recibir las cosas necesarias para su espíritu, a desarrollar su relación con Dios. Esa donación abre la puerta, pero hay necesidad de nosotros a comprender qué significa dar en misión. No solo proveer cosas inmateriales, es proveer la información y dirección a restablecer su relación con Dios. Nos conecta al gozo de otros que escuchan. Cuando la gente sabe por qué estamos trabajando, por qué estamos hablando, por qué estamos trabajando en varios medios, ese causa un gozo. Es evidente cuando hay amor, hay gozo. Cuando hay evidencia de amor, hay gozo. Y cuando ellos reciben no solo la cosa, pero nuestro amor y evidencia de nuestra relación a Dios, hay gozo grande. Y dar en el nombre de Jesús, en la misión de Dios, abre la puerta de un nivel de gozo más allá, más grande, más fuerte, que es diferente de solo dar un regalo, un paquete de comida. Si esa comida no hace posible de hablar de Jesús y su salvación, no es suficiente. En el reino de Dios, a dar abre la puerta de hablar de salvación, de ese plan de Dios a salvar y restaurarnos. Entonces, en ese proceso, la gracia está dada a Dios. Y esa gracia abunda a nosotros. Recibimos más de esa gracia de Dios, más de su presencia, más de su ministerio en nosotros. Esa gracia de Dios crece en nosotros también, crece a nosotros a otros. Y Dios recibe la alabanza por nuestra obediencia. Increíble. Un proceso de dar que está correctamente establecido, basado basado
mayordomía, que está basado en mayordomía y una administración correcta de los recursos dados a nosotros. Este es evidente a otros y Dios recibe la alabanza por nuestra obediencia en servicio y sacrificio. Entonces, 2 puntos más. Dios responde con bendiciones mayores cuando damos. No hay definición exacta, perfecta. Muchos quieren pensar que ese es más dinero o más riqueza, pero ese no es una bendición temporal. Cuando hablamos de bendiciones de Dios, son cosas que tienen eternidad en foco. No está limitado de ese momento y abre la puerta de más trabajo, más ministerio, más conexión con los perdidos, y que esa bendición es más increíble que recibir más dinero, porque dinero pueden ser perdido en el momento, pero personas ganadas por Dios, creciendo en Dios, es un regalo, una bendición que nunca está perdido. Cuando estamos trabajando correctamente en el nombre de Dios, estamos dando no solo el dinero, pero nosotros mismos. Y obediencia es el clave de mayor bendición. Es la entrada a la puerta. Cuando estamos dando en obediencia, en sumisión a Dios, experimentando su amor y expresando su amor a otros, esta es la mayor bendición. Misión abre la puerta de ese tipo de donación y las bendiciones que vienen de esa manera. Bendición de personas salvadas, personas creciendo, personas comprometidas, listos a continuar ese proceso. El regalo para mí más grande cuando doy de mi vida es ver otra generación, otro grupo repitiendo ese proceso y alcanzando otras que no está posible para mí a tocar por la distancia de cultura, tiempo, lugar, varias cosas. Entonces, eso es que significa dar. Un ejemplo es Epafrodito. Descripción de él, compañero de milicia, es una descripción de Pablo, una persona que está entrenado en misión, entrenado en asuntos de la guerra, entrenado en los riesgos. Una persona que dio su vida en servicio. Pero Pablo describió a él como un soldado, un compañero de misión, también un colaborador. Persona compartir en la preocupación para el trabajo, compartir en oración, compartir en comunicación del trabajo. Es mi compañero, colaborador. También hermano, estamos unidos de apoyar uno a otro, estamos el fuente del gozo a uno a otro, estamos listos a dar apoyo cuando capaz de hacerlo. Cuando estamos dando en misiones, siguiendo el plan de Dios, este es lo que pasó en cada uno de nosotros. Cambios de esa manera que hace posible a nosotros a servir en niveles increíbles y grandes y formas que hace posible más trabajo en el nombre de Dios, más éxito en la proclamación. Epafrodito es la evidencia de una persona que da no solo su dinero, pero da su vida primero para ser posible dar de los recursos que Dios ha dado a él. Hay otro ejemplo, Filipos, una iglesia interesante. Esa es la iglesia de Macedonia, una de las iglesias pequeñas, no sé el número de personas, pero una iglesia con menos fuerza, amenazado en tiempos difíciles, pero con un fe en Dios. Y en esa iglesia, en Apocalipsis, de las 7 iglesias, solo esta iglesia está aprobado. Y Dios recibió un regalo de Dios, una oportunidad de servir. Porque Dios está preocupado para el misionero, compartiendo en sus dificultades. Ese Filipos, oye,
Esta es la iglesia de Filipenses, un ejemplo para nosotros de una iglesia dadora. Una iglesia preocupada por su misionero. Una iglesia que comparte en las dificultades. Una iglesia que está trayendo gozo al servidor. Colaboradores con Dios y el misionero. Y recibe una bendición especial. Paso un tiempo de leer ese libro increíble que definir para nosotros la posibilidad que existe cuando una iglesia está lista a servir y donar en el nombre de Dios, sin preocupación de su situación, en ese conocimiento que Dios va a proveer lo que necesitamos si regalamos en el nombre de Jesús, en el servicio del reino. El otro es principios, reconocer las áreas de necesidad. Ese grupo, reconocer la necesidad de liberar al misionero para su obra. No estar preocupado por sus recursos, sus necesidades. Reconocer los derechos. Él tiene el derecho de vivir, de tener acceso de las cosas necesarias. Reconocer que cuando apoyan a esa persona, la obra de Dios está bendecido, está bendito en ese proceso. Ejemplos de dar más allá, Israel y el tabernáculo. Israel, un grupo de esclavos, sin nada. Pero cuando llegamos al tiempo de construcción del tabernáculo, Moisés pidió a todos arreglar de sus cosas. Increíble. Ese grupo la gente dio a todo, ropa, materiales, oro, plata, madera, y hasta el punto que Moisés habló con ellos a terminar a arreglar, porque ha recibido más que fue necesario en la construcción. Es la primera vez que encontré un líder que dijo, ya, suficiente, porque en la iglesia siempre hay necesidad de más. Y tenemos extra. Hay otra manera de gastar ese dinero. Pero Moisés dijo que no, suficiente. ¿Y dónde vienen los recursos? Los esclavos no reciben salarios, ingresos. Pero Dios, por su plan, proveer un medio para recibir los materiales. Y cuando ese grupo salió del país Egipto, los egipcios regalaron a ellos oro, plata, piedras valiosas y velas y cosas increíbles, como un pago de 400 años de esclavitud. David, interesante, David, un pastor, un ladrón por un periodo que está huyendo de Saúl. Pero llegamos al tiempo de la construcción del templo en 1 Crónicas 29. Hay una lista de regalos preparados por David para la construcción del templo. Incluye una de las cosas, 110 toneladas, no libras, no kilos, toneladas de oro. Increíble. Y en esa lista hay 200 de plata, hay cantidades de bronce, hierro, madera, piedra, todo preparado por David. Interesante, porque David, ¿dónde viene todo ese regalo? David no recibió esta cantidad, pero por su fidelidad, su trabajo como soldado, Dios proveyó botín durante el tiempo de las guerras, y David no usa ese para él, guardó ese para la construcción del templo. Y no solo David, sus generales también, la lista es increíble. Zaqueo regaló la mitad a los pobres y 4 veces a las personas robadas. En realidad, al final de ese evento, creo que Zaqueo llega a ser un pobre, porque 4 veces la mayoría de su ingreso estaba basado en robar. Entonces,
Él no pensó de eso y regaló a todo en el nombre de Jesús y en agradecimiento de lo que ha pasado en su casa. Otro, hay grupo de mujeres mencionado que de sus recursos proveyeron para las necesidades de Jesús, los discípulos y más. En realidad, a veces un grupo de personas no pequeña. Si estamos listando a todos, una vez está mencionado 72 personas enviado por Jesús a predicar. Entonces, a veces un grupo no pequeño, no solo los 12 y Jesús, 12 Jesús, mujeres y otros. Y ese grupo de mujeres no pensaron de sus necesidades, proveyeron lo que fue necesario a mantener el ministerio de Jesús. Y también hablamos de las iglesias de Macedonia, que por su corazón, su compromiso a Dios, donaron lo suficiente para hacer el trabajo y ganar la oportunidad a ser bendecido. Entonces, en ese concepto de misiones, hay un cambio de dependencia. Cuando no hay misión, dependemos en nosotros mismos, en nuestros ingresos. En misión hay un cambio. Es evidente y no es posible a confiar en nosotros. Necesitamos cambiar nuestro concepto de cómo usar los recursos, cómo regalar los recursos, cómo hacer sacrificios, cómo hacer posible la misión de Dios en ese mundo. El requisito es un sacrificio diferente, basado no en sacrificar por fuerza, pero sacrificar por amor, por una comprensión de que cuando compartimos de lo que tenemos y sacrificar algo en el nombre de Jesús, vamos a tener lo suficiente para vivir y servir en nuestro local y hacer posible la expansión y extensión del reino de Dios. Entonces, es un poco de resumen de los 2 capítulos. Pasa el tiempo de leer personalmente para aprender un poco más lo que significa dar en el reino de Dios y para la misión de Dios. Gracias, nos vemos para la próxima clase.